Gloria al Señor porque cada día es un día distinto que nos presenta el Señor y promesas que nos da siempre Él. Yo te alabo, Señor, esta mañana y presento, Señor, mi corazón ante ti con todas mis debilidades, Señor. Así como soy yo, Señor, aquí me presento ante ti. Pero quiero que uses, Señor, mis labios, mis pensamientos, y que tú seas, Señor, ministrando, Señor, a través de tu palabra a tu pueblo amado. Amén. Bien, hermanos, hoy voy a darle pie a la segunda parte sobre el arrebato. Arrebatados era el título que le puse yo anteriormente el otro domingo a esta predicación, a esta palabra. Hoy es Arrebatados 2, diga Arrebatados 2, encontrando el camino. Y es el camino que queremos encontrar ahora. ¿Cuál es el camino? Dice Josué 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán, secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta palabra del Señor que nos presenta está ligada a Segunda de Reyes 2, que es la palabra donde Elías es arrebatado por el Señor. Y yo estaba hablando de la circuncisión, no dije circunscripción, dije circuncisión. Porque representa esta circuncisión las cosas que tú tienes en tu corazón que deben ser cortadas de una vez para que tú puedas caminar en un pacto con Dios. ¿Quién dice amén? Esa circuncisión que es la que nos presenta el Señor, que yo expliqué y que yo les hablé y enseñé, es las cosas que tú tienes que tener en primer lugar, porque Elías nos llevó hacia ese lugar. Y estos profetas son los que nos anuncian y nos han anunciado siempre lo que iba a suceder en estos tiempos. En Segunda de Reyes 2 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿Se acuerdan dónde es Gilgal? ¿Qué era Gilgal? ¿Alguien que se acuerda? Levante la mano. Cuando hablamos de Gilgal, ¿de qué estamos hablando? Del pacto que hacemos nosotros con el Señor. ¿Y cómo hacían los pactos antiguamente? Ya lo dije. ¿Cómo? Haciendo una circunscripción, una circuncisión. Dice que eran con cuchillos y se hacía con cuchillos de piedra. Era doloroso eso. Entonces, Gilgal es donde nosotros somos circuncidados. Dígale a su hermano: en Gilgal nosotros somos circuncidados. Todos los días de tu vida tú tienes que cortar con la piedra de la unción. Diga, piedra de unción. Todo aquello que te impide correr, dígalo, todo aquello que te impide correr bajo la voluntad de Dios. Y es que es tan hermoso el Señor como nos enseña y nos instruye. Yo no le estoy hablando solamente de un corte con un cuchillo. Yo no solo le estoy hablando de algo como para que usted lo haga diariamente comiendo su bife, su chuleta. No, yo estoy hablándole de una circuncisión donde el Señor quiere hacer un pacto con usted. Si usted no lo ha hecho todavía de corazón y todavía le cuesta, hoy puede hacerlo. Es doloroso dejar las cosas del mundo. Dígale a su hermano: es doloroso dejar las cosas del mundo. Cuesta, ¿no? Es doloroso, dígale, dejar ciertos hábitos. Dejar la pelota, dejar los juegos,
dejar la bebida, dejar el karaoke. Pero dicen, el hermano Paya está exagerado, está mal él. Es por eso que la iglesia del rapto debe aprender a vivir circuncidada. Diga, circuncidada. El Señor les dijo, no me pongan un pie en la tierra prometida. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que quería decir? Le dijo a Josué, no entren todavía, no vayan a entrar así. Primero tienen que hacer un pacto conmigo para que recién ustedes puedan ir, puedan entrar. Lo más peligroso es que ustedes vayan a entrar en la tierra prometida sin tener un pacto concreto conmigo. No pueden entrar a la tierra prometida donde mana leche y miel, donde va a haber la abundancia, sin antes hacer un pacto con el Señor. Y es lo que te quiere decir ahora la palabra. Y mucha gente dice, todo va a estar bien. No, yo le digo que no. No es como todo, dice, todo va a estar bien. La iglesia se pasa todo el día buscando cuándo será el fin del mundo, el fin de los tiempos, cuándo irá a venir el Señor. Se pasa buscando estas cosas. Si nosotros las predicamos aquí estas cosas, es porque le estamos anunciando y le estamos dando un alimento en el cual su espíritu va a ir preparándose para el encuentro de estas cosas. Usted va a saber, viene peste, viene muerte, pero eso ya sucedió antes, ya sucedió, pero ahora son otros tiempos. Y dice Pedro en su carta, no se desesperen, aguanten, no se angustien, aguanten. Porque si todos le dicen, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será el día que va a venir el Señor? Pedro dice, aguanten. Porque esos que se mofan y se burlan de ustedes, no importa, porque va a llegar el día y ustedes estén preparados. Porque un día es como 1000 años, dice. O sea, un día acá es como 1000 años allá. ¿Sabía usted o no? Un día es como 1000 años. Entonces la iglesia pasa todo el día buscando esto en las redes sociales para saber cuándo es la venida de nuestro Señor. Cuando la señal más importante es lo que pasa en el corazón de la iglesia. Esto es lo más importante y lo voy a volver a repetir siempre. Pero ¿cómo somos circuncidados y de qué manera? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con lo que aprendemos y que cada día venimos aquí a llevar del Señor? Dice Colosenses 2:8, cuídense, escuche bien, de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Lo que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, dice. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes, dice, usted, dice, ha recibido, ¿qué hemos recibido? Esa plenitud. ¿Quién recibió esa plenitud? Usted. Además, en Él fueron circuncidados no por mano, y no por mano humana, sino con la circunscripción, no circunscripción, es circuncisión, que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Diga pecaminoso. Dígale, aliéntate, pecador. Esta circuncisión la efectuó ¿quién? Cristo. ¿Cómo y de qué manera? Escuche. ¿Cómo somos circuncidados? Cuando echamos el cuerpo pecaminoso carnal de nuestra vida, cuando estas pasiones que nos doblegan son echadas de una vez por todas. Cuando nos hacemos pequeños para que el Señor crezca en nosotros y podamos soportar y aguantar esta lucha que traemos, porque el cuerpo es cuerpo de pecado. ¿Quién dice amén? Claro, el cuerpo es de pecado. Y no podemos solo, yo les dije. Usted no va a poder solo. Usted no va a poder ir adelante solo. Va a pecar, va a caer. Pero si usted va con la simiente esa del Espíritu Santo, cuando recibió en el bautismo, que es el Espíritu de Dios, usted va a poderlo todo, porque lo dijo el Señor. Les conviene que yo me vaya para que ustedes reciban el regalo prometido, el que les enviará
el mismo Dios, para que ustedes puedan resistir las maniobras del diablo y les pueda ayudar en el momento oportuno. Eso dice. Entonces, cuando hablamos de la circuncisión, hablamos de un pacto que hacemos para entrar, ¿dónde? A la tierra prometida. ¿Y cuál será esa tierra prometida? Ese es el primer punto, la circuncisión. Diga, la circuncisión de mi corazón. El segundo lugar es Betel. Betel es la casa de Dios, lugar donde debemos adorar a Dios. ¡Qué hermosa palabra! Su lugar de reunión. Diga, su lugar de reunión. Segunda Reyes 2 dice, voy a volver. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino del cielo, al cielo, Elías venía con Eliseo. ¿Dónde está Elías aquí? Que levante la mano. Hasta allá Elías. Se ha ido de paseo. Y Eliseo también. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí. A ver, repita. Elías, quédate ahora aquí, dígale a Eliseo. Como general. Dígale, porque Jehová, dígale, me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esa era la charla que tenían los dos profetas. Les digo algo, hermano, antes del rapto nosotros somos responsables de honrar la casa de Dios. Antes de que esto venga, necesitamos honrar este lugar. ¿Cómo? Una de las razones por la cual hay una doctrina de Satanás caminando por ahí por las calles y caminando en otras iglesias, en otros lados y en muchos hermanos, es que no es necesario ir a la casa de Dios. Es que no es necesario ir a la casa de Dios. Ya yo lo tengo al Señor y lo conozco. Y fue acentuado todo esto por las restricciones del COVID. Esto se acentuó, que no fueron más que una manipulación para coartar y detener la palabra de Dios. Pero no van a poder. Y muchos no lo pueden entender, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. El hombre natural no entiende las cosas que Dios quiere decirte. El hombre natural no puede entender lo que dice la palabra, porque vive en la naturalidad y no se acerca al Espíritu. Pero el hombre espiritual, ¿qué pasa con él? Las discierne. Diga, las discierne. Y cuando pasa todo esto, este encierro, ya yo sabía que el enemigo estaba tratando de enfrascar y encapsular la palabra de Dios y encapsular a su iglesia, haciéndola una iglesia de casa, una iglesia simplemente ahí, solo con tu familia, que no está mal. Pero el enemigo sabía que esto iba a pasar porque estaba preparándolo. Y es cierto eso. En muchos países del mundo dieron lugar a las vineras. ¿Saben qué son las vineras o no? ¿Saben qué son vineras o no? Vamos a decir licorería. Ahí sí, ¿no? Ahí sí sabemos que son licores. Pues no toman vino, toman trago fuerte, ¿no? Entonces, si quieren llámelo así de esa manera, pero querían meter presos a muchos pastores y cerrar muchas iglesias, pero las licorerías que permanezcan abiertas para que todos puedan consumir, pero cerrar a las iglesias y a los pastores que estén predicando y estén activando presos. Esto es así. Y es difícil porque el mundo no quiere de Dios. El mundo no quiere nada de Dios. Entonces, porque la iglesia se estaba reuniendo para adorar a Dios. ¿Y esta iglesia se reúne para adorar a Dios o no? Siempre lo hizo y nunca se detuvo. ¿O cuándo se detuvo? Dígame cuándo se detuvo. No se ha detenido. Entonces, ¿qué significa todo esto en la palabra de Dios? ¿Qué significa?
Y un hombre, un estadista conocido, dijo: va a llegar el momento en que las iglesias no van a existir, sino que todo el mundo va a adorar en cualquier lugar. Eso dijo, imagínense. Eso es volver al libro de Jueces. Si nos vamos a Jueces, dice que no había rey en Israel. No había ningún rey, cada uno hacía lo que le parecía bien delante de sus ojos. No podía. Imagínense un país sin presidente. A ver, diga, un país sin presidente. Cualquiera hace lo que quiere, ¿no? No hay leyes. Imagínense una compañía, una empresa sin presidente. Imagínense un equipo sin coach, sin alguien que esté mirando, observando y que esté haciendo las cosas. Imagínense, no existe nada que pueda funcionar si no hay un liderazgo también. Si no hay alguien que pueda mover, como dice Juan 10, yo soy el pastor, dice el Señor, porque Él cuida las ovejas, el rebaño. Y dice que las cuida de cualquiera que entra y que no es del rebaño, dice tengan cuidado. Eso dice la palabra. Entonces hasta el universo tiene un liderazgo. ¿Cuál es el liderazgo? De todo el universo. ¿Quién controla todas las cosas? ¿Quién? Dios. ¿Y quién controla las cosas de este mundo? Dice que hasta el diablo, pero sobre el diablo está Dios. Aquí, por ejemplo, si nosotros nos ponemos orden, si no ponemos orden aquí, no sucede nada. Se vuelve un caos todo. Aunque hay que luchar, una indisciplina, otra indisciplina, hay que hablar, hay que ir guiando a la oveja, no maltratando a las ovejas, sino guiándola a la oveja. Por eso es que cada vez que aquí se quiere hacer algo, nos tienen que preguntar siempre a nosotros. Hay que preguntarle a ellos. Y que no hay que preguntarle a ellos. Claro que hay que preguntar. Porque a veces suceden las cosas y uno no sabe cómo pasó. Y la propuesta de hoy, la propuesta de hoy es que cada uno adore como le dé la gana. Esa es la filosofía que se está trabajando ahora. Ya yo tengo a Jesús. Es una mentira de Satanás. Claro que usted puede orar, claro que usted puede pedir, claro que usted puede comunicarse con Dios, pero hay una determinación en la palabra de Dios. Y es la casa de oración, la casa donde habita el Señor en su iglesia, donde van y adoran en un solo espíritu. Es cierto que tienes que orar en todos los lugares, podés hacerlo. Porque donde dos o más, dice, se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es una filosofía que todo el mundo yo no voy a la iglesia, yo no voy allá porque yo conozco al Señor, yo oro y le pido con Él y estoy feliz. ¿Está bien? Pero la palabra te está diciendo el lugar donde el Señor te va a encontrar, dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estaré. Vamos a continuar. Y aquí dice que la iglesia del rapto tiene que pasar por Betel, diga Betel. Y es interesante lo que dice esta palabra de Dios en 2 Reyes 2. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Yo lo vuelvo a repetir porque esto es interesante. Y dice: y descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas, escuchen, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Eso le dijeron. Y él dijo: sí, yo lo sé, calla. Porque él lo sabía. Esto significa que antes de que venga el arrebatamiento, o seamos arrebatados, o el rapto, o el lugar donde Dios se te va a revelar o donde te va a mostrar todo, es en la casa de Dios. Y usted dirá: ¿acaso no me lo va a revelar cuando ya vaya caminando en el coche, o esté en el baño, o esté en la cocina? Vamos a ver por qué. Es el primer lugar donde Dios confirma a través de un hombre o hombres que eran los hijos de los profetas, y es lo que dice la palabra. Fue el primer lugar donde Dios le confirma a Eliseo a través de los hombres lo que su espíritu sabía. ¿Por qué? Porque si estos profetas, que eran
aparentemente alumnos de Elías, sabían y en el espíritu sabían que iba a ser arrebatado Elías, entonces ya había una unidad, una comunión con Dios. Había una comunión con Dios. Entonces, y usted puede saberlo porque en su espíritu usted tiene su testimonio. En su espíritu cada uno de ustedes tiene un testimonio. Cada uno. ¿Quién tiene testimonio aquí? Pero usted necesita estar en la casa de Dios. Esto no lo van a entender mucho, porque o para que sea confirmado una y otra vez, para que su fe crezca y usted pueda preparar su corazón, el de usted y el de su familia, antes de que esto suceda, para el evento más glorioso que va a suceder en el tiempo de Dios. Tiene que saberlo. Segunda de Reyes 23. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Lo criticaban porque era peloncito. Ya yo estoy medio, que se me ve el bladder también. Y eso le decían: calvo, sube, y se burlaban de estos jóvenes. Pero ¿qué está queriendo decirnos la palabra en esto? Y dice, escuche esto: y salieron dos osos, y dice, y mirando él atrás, dice, volcó y los miró Eliseo. Y les dice, y salieron dos osos del monte, pero voy a terminar. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Wow, qué raro. Este hombre maldiciendo. Pero había una razón poderosa por esto. Por eso la palabra se adelanta a los hechos. Y es lo que podemos entender luego. Y salieron dos osos del monte, dice, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Imagínense. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Mire lo que sucede aquí. Esto fue después del rapto de Elías. Y esto simboliza la tribulación. Diga la tribulación. Y una vez, escuche esto, en la casa de Dios se oiga la trompeta y el pueblo de Dios suba, la casa de Dios ya no se convirtiera en un lugar de salvación. Cuando ya esto suceda, ya esta casa no será un lugar de salvación, será un lugar de juicio. Así que prepare su corazón, hermano, porque cuando venga y sea arrebatado, esta casa ya no será el lugar de salvación, porque ya usted estará allá. Se convertirá en un lugar de juicio para los que no quisieron oír la palabra y para los que no quisieron entenderla y la juzgaron. Escuche, Betel, que es la casa de Dios, diga, es la casa de Dios. Ahora mismo es un lugar de revelación. Es un lugar de fe, diga. Un lugar de poder. Es un lugar donde recibes la palabra de Dios. ¿Sabe qué le digo algo? ¿Cuánto yo quisiera que en todas las iglesias, en todos los lugares pudieran dar palabra viva? Una palabra que usted se alimente, una palabra que le enseñe de verdad lo que usted tiene que hacer. Claro, la gente nos critica porque no sabe lo que pasa aquí. Alrededor solo hablan, pero no saben lo que de verdad sucede aquí en esta casa. Y usted que está aquí sentado, usted es testimonio. Usted debe dar testimonio, pero como no lo oyen, no quieren oír a nadie, no saben lo que sucede aquí, ¿sí o no? Usted va a querer pararse allá arriba y decirle, no, lo que sucede en Basto es otra cosa. Ustedes no entienden, y no quieren oír. Pero usted lo entiende. ¿Usted por qué lo entiende? Porque usted ha sido sanado, porque usted recibió el Espíritu Santo, usted ha sido sellado por la sangre del Cordero y lo entiende y discierne lo que está bien y lo que está mal. Porque el hombre natural no entiende lo de Dios. Ignora las cosas del Espíritu. Las va a ignorar porque no quiere de Dios. Quiere su mundo y su mundo y su mundo. Y al final, yo el otro día le comentaba a una persona, oye, ¿se da cuenta usted que mucha gente que ha muerto, hasta lo entierran con una banda, lo entierran con la banda y con la canción que más le gustaba?
Y hasta en los brazos de Dios, dice, ¿a dónde si nunca honró a Dios, nunca hizo caso a Dios? Fuera un borracho, era un alcohólico, era un drogadicto, era todo, pero nunca honró a Dios, ni siquiera quería de Dios. ¿Y dónde va a estar? ¿Usted cree que va a estar abrazándolo y conversando con Dios? Allá con los demonios va a estar. Es verdad esto que estoy diciendo. Y Dios se apiade si él al último momento dijo, Señor, perdóname por todo lo que hice, si tuvo tiempo. Porque Dios es misericordioso. Por eso la gente no se acerca a la iglesia y no quiere, porque dice, hasta el último momento cuando yo me voy a arrepentir, dice. Pues, ¿es o no? Dos nomás dijeron amén. Es que es verdad esto que le estoy diciendo. La gente no quiere de Dios. Sabe que está Dios. Esperamos un ratito, Señor. De tomar tu cervecita, hacer tu cosita. Voy a ir aquí a una peladita y, Señor, esperamos un ratito. Al último momento de decir, por favor, Señor, perdóname. Seguro, pues. Aquí es el lugar donde recibes la palabra de Dios. Las iglesias se han cerrado la mayoría porque no hay fuego en el corazón. Y si alguien viene de afuera y me pide explicación de todo lo que sucede aquí, yo se la voy a dar la explicación. Pero antes le voy a decir, venga, quédese un tiempito aquí y experimente lo que vivimos aquí. Porque hay gente que nos ha criticado tanto, nos ha destruido tanto, nos ha dicho todo lo que han querido decir. No me preguntan qué hago yo, quién soy yo y qué hago de mi vida. Creen que uno es un muerto de hambre que está por ahí arrastrándose sobre la tierra. No, nosotros hemos dejado una vida social allá afuera, somos profesionales y hemos dejado todo por Cristo. Porque yo no necesito venir a decirle a la gente, deme, págueme, deme diezmo. No necesito decirle eso. El que quiere da su diezmo, el que no lo quiere no lo da. Pero ahora va a entender la palabra de Dios que yo le voy a decir enseguida. ¿Sabe? Esto es lo que sucede. Nosotros hemos renunciado al mundo por amor a Dios, no por amor a otra cosa. Esta casa se ha construido con mucho esfuerzo. Hemos tenido que despojarnos de muchas cosas para hacerlo por amor. Yo tenía mi trabajo tranquilo, feliz y contento, y que me importaba el mundo hasta cuando Dios me llamó y me dijo, no, vas a dejar eso y vas a seguirme a mí. Y no lo entendí hasta que tuvo que ser con golpe, con huasca. Y tuve que venir y entender porque en el Espíritu el Señor me hablaba una cosa y me decía una cosa distinta. Que lo logré entender, Señor. Sí, Señor, tuve que perder a mi hija para poder entender y escuchar que el Señor me estaba hablando a mí. Porque esto no es un chiste para mí. Esto de estar parado aquí no es que yo vengo a perder el tiempo. Yo no vengo a perder el tiempo, aquí yo vengo a darte palabra de Dios. Si tú no quieres arrepentirte y convertirte, pues allá tú. Pero yo voy a seguir con el Señor. Yo voy a seguir con el Señor. Aunque nos vituperen, nos juzguen, lo que sea. Porque la iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida. Siempre ha sido perseguida. Y siempre lo va a hacer porque el mundo está en contra de Cristo. No quieren nada. Y va a ser perseguida. Aquí persiguen a todos todo el tiempo. ¿Qué haces allá? Y sin embargo aquí hay vida, hay salud, hay amor, hay comprensión, hay alimento para el que necesita. Y me atrevo a decirle que si un día usted tiene hambre y no tiene donde comer, venga aquí y coma. Venga y coma. Pero no todos los días. No venga. Eso le gustó, ¿no? El ay, dicen. Pero una vez el rapto suceda en Betel, se convertirá en un lugar de juicio, diga. Se va a convertir en un lugar de juicio. ¿Por qué? Porque si antes había salvación y fueron raptados, fueron sacados del lugar, esto ya se queda para el juicio de Dios, para los que no creyeron y no se convirtieron y juzgaron a la iglesia de Dios. ¿Sabe que este mensaje sale en las redes y es mundial? Y yo he predicado tantas de estas cosas y las he mostrado de frente, nunca he ocultado absolutamente nada. Siempre hemos mostrado todo de frente y siempre de frente va a ser porque ese es el Evangelio de Cristo. Pero ahora tenemos tiempo de hacerlo reunidos todavía para discernir, para compartir la palabra de Dios en este lugar. Amén.
Ahora ya están tratando de restringir las reuniones en la iglesia. Ya se está cumpliendo Apocalipsis 13:17, donde dice ya nadie podrá comprar ni vender. A ver, váyase allí, pero váyase a un lugar sin barbijo y que no le midan la temperatura. ¿Va a poder o no? Ese es el comienzo, pero en otros países ya es con el chip. Y es así. Ahora están tratando de restringir las reuniones en la iglesia. Y esto será multiplicado de aquí a un tiempo. Escuche bien. Y es donde viene la tribulación, donde muchos perderán la vida. Dice, escuche, muchos perderán la vida por causa del evangelio. Eso dice la palabra. Así que ahora aprovechemos que podemos hablar del Señor, hablar libremente del amor de Cristo y preparar el cuerpo que es su iglesia. Hay que hacerlo. Escuche. El que se va a ir ahora o el que se va ahora asume el pago, asume el pago que Cristo dio por su vida. Ahora, ¿no? Cuando estamos en gracia. Pero diga, el que se va en la tribulación tiene que pagar con su vida. Wow. ¿Quiere esperar al otro lado? Es más grave y más duro, ¿no? Sufrir toda la persecución ya y vivirla en carne propia, cuando ya no haya la gracia y la gracia se haya ido. Porque va a haber un tiempo en que la gracia en la cual somos salvos, esa gracia se va a ir y ya no va a haber más gracia. Ahora te la vas a tener que enfrentar solito, vivito y en carne propia. No va a haber anestesia. Eso es lo que dice la palabra. Y eso lo dejo para que usted lo discierna. Si usted se quiere ir por medio de la gracia, o usted se quiere ir por lo que Jesús, Cristo, hizo, usted tiene que estar preparado para irse ahora. Ahora, ¿qué quiere decir? Recibir al Señor y que Él lo perdone de sus pecados. Si se arrepiente ahora. El hermanito papi ya nos ganó. Y hartos dijeron se murió de COVID, de lo que haya sido, pero y él se adelantó y se fue con el Señor. Y el Señor a mí me confirmó que él ya estaba con él. Ese sí estaba con él. ¿Saben por qué? Le voy a decir por qué. Porque él hasta el último momento hizo servicio para Dios. ¿Saben que él era un hombre tan bueno de corazón que a pesar de las circunstancias que cuántas veces él fue sanado del Señor, llegó el momento en que ya su cuerpo ya tenía que ser llevado por el Señor? Y él se fue. Y se fue en gracia, así como cuánto a mí no me gustaría, pero todavía tenemos que aprender más cosas, ¿no? Es hermoso irse en gracia porque si estás en el servicio, has recibido al Señor, lo has hecho con todo el agrado, ¿dónde te vas a ir? No te vas a ir para allá a la oscuridad, vas a irte a la luz porque eras luz. Y el que es luz y da luz y enciende la luz, se va a la luz. Gloria al Señor. ¿Dónde vemos a Betel por primera vez? Lo vemos en Génesis 28 y escucha, esto es hermoso. Cuando Jacob pone una piedra y de repente duerme, se abre el cielo y comienzan a bajar y a subir ángeles del trono de Dios. Esto está en la palabra. Y él le dijo, esto es casa de Dios. Yo se lo estoy explicando con mis palabras. Esto es casa de Dios. Y él toma la piedra y la unge. Está en la palabra. Jacob toma la piedra y la unge por orden del Señor. Y hace un pacto con él, con Dios. Y hoy el pacto, esto no le va a gustar a mucho. Hoy el pacto le dice, te prometo, diga, te prometo, que si tú me llevas con bien, diga, te hago un voto. ¿Quiere hacerlo? Y esto es lo que no le va a gustar a muchos, y yo siempre lo he dicho, no vaya a creer otra cosa. Y es que te voy a dar el diezmo de todo lo que tú me entregues. Hasta ahí se acabó la película. Ponga Génesis 28.
20. Lea conmigo. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. ¿Cuántos creen esa palabra? Y es que es así. Esa piedra no es una piedra cualquiera. Esa es la roca firme. ¿Quién es la roca firme? Jesucristo, el que habita en Colosenses 1:15, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él fue antes. Jesucristo ya estaba. Muchos dicen, no, nació de la Virgen María. Está claro que nació de la Virgen María, pero se hizo hombre, pero ya Él estaba antes. Dice, lea Colosenses 1:15, si quiere, la supremacía de Cristo. Por eso es que muchos se han adoctrinado de otra forma, porque no entienden la palabra ni la conocen. Están perdidos. A mí me han querido decir otras cosas, pero la palabra dice otra cosa. Aquí es con la palabra. ¿Y saben por qué le digo la palabra? Porque la palabra te sana, la palabra te alienta, la palabra te levanta, la palabra te hace libre, la palabra te da sabiduría, la palabra es de Dios y Dios es tu Padre. La palabra es con la que nosotros liberamos. La palabra es con la que nosotros nos movemos para hacer nuestros proyectos. Señor, ¿está correcto esto? Señor, porque ahora dependemos de ti. Háganlo. Lo hacemos y todo funciona. Si en esta casa se han hecho proyectos para construcción de acá, para ayudar y querer ayudar a drogadictos, para ayudar a la gente, a los ancianos que no tienen para comida, que es un proyecto que Dios me lo ha puesto ya hace tiempo y nos puso a mi esposa, que es un proyecto que viene. Cuando esto sea grande, la gente va a decir, ay, wow, verdad, ellos querían ayudar. Pero no se dan cuenta que uno tiene que empezar de alguna forma. Ahora tenemos muchos proyectos para hacer. Y mucha gente de aquí ya está siendo bendecida. El comienzo es lo que cuesta. Dígale a su hermano, el comienzo es lo que cuesta. Ser circuncidado, dígale, cuesta. ¿Usted cree que Abraham, cuando iba a matar y Dios le dice, mata a tu hijo? ¿Y por qué le dice que lo mate? ¿Por qué le dice, no, mejor apartate tus pecados y deja todas las cosas malas o lo que estás haciendo mal? Pero ¿por qué le pide algo? El Señor nunca va a venir simplemente a pedirte apártate del pecado, te va a pedir algo que te cuesta dar. ¿Y le pidió a quién? A su hijo. ¿Acaso su hijo era pecado? No, era lo que él más amaba y lo que Dios mismo le había dado. Y cuando Dios muchas veces te da, Él si quiere te lo quita. ¿Para qué? Para probar tu corazón. Dios me dio a mi hija. Yo la recibí, amaba a esa niña. Amaba porque paraba conmigo, yo la atendía. Yo estaba con ella 24/7. Y cuando se la llevó, yo recuerdo bien esta parte. Ella estaba en terapia intensiva, estaba muriendo. Ya ella no tenía vida en su cerebro. Ya estaba, su cuerpito estaba solo caliente, pero no irrigaba sangre a su cerebro. Señor, le dije, me fui a un lugar, a una capillita que había ahí, y le dije, Señor, yo no puedo soportar ver sufrir a mi hija así. No sé si ella sufrirá, pero no puedo verla así. Señor, si es tu voluntad, yo te la entrego. Llevaba 5 días. Habían niños que llevaban 2 años en terapia intensiva. 3 años. Madres sufriendo, reteniendo a sus hijos. Señor, devuelve. Y luchando, pregando, desatendiendo a los otros que necesitaban atención. Y una economía ya en lo último. O por decir, sin comida. Señor, si es tu voluntad, yo te la entrego. No pasó ni 2 minutos y nos dicen, Eliane falleció.
¿Y cuál era la voluntad de Dios? La voluntad, ¿cuál es la mejor voluntad? ¿Cuál es lo de Dios? ¿Qué es lo mejor que Dios nos da? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es agradable, buena y perfecta. Esa es la de Él. Porque Él sabía que si seguía así, ella iba a sufrir. Hayamos estado sufriendo con esta niña. Por eso, en muchas situaciones nosotros sentimos cuando la persona ya no puede más. Ya es tiempo. Y es el tiempo de Dios. Nosotros no podemos sobreponernos a eso. Cuando el Señor me dice, cuando yo le entrego a mi hija, veo una mano grande, veo una luz, veo unos libros. Y me dice, Paye, me dice, hijo, porque él siempre me llamó así. Son 3 veces que he escuchado la voz tan hermosa del Señor, pero bien clara. Puede decir Dios, puede ser el ángel de Jehová que viene, es el que siempre viene y habla a uno. Y me dice, yo envié a Eliana a la tierra. Y era el pacto que había hecho con nosotros el Señor, yo no lo entendía. Para recoger sus nombres e inscribirlos en el libro de la vida. Eso fue lo que escuché. Y yo sentía cómo el Espíritu Santo bajaba, mi amigo venía y me abrazaba y miraba mis manos y cómo cambiaban de color. Era impresionante ese momento, porque fueron 2 momentos difíciles y gloriosos para mi vida, porque en medio que yo estaba hundido allá, el Señor me sostenía con su mano. Y entendí que el propósito de Dios para mi vida era levantar y levantar y levantar. Así como seguimos levantando a muchas almas que están perdidas allá. Pero nadie ve eso. A nadie le importa eso. Te importas tú mismo. ¿Y saben cuál es el problema en general? No es el diablo. ¿Sabe quién es? Mírele a su hermano. Ese que está a tu lado. Y yo acabo de leer esta palabra donde dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Le dice Jacob a Dios. ¿Qué le estaba dando Dios? Una promesa y un pacto que estaba haciendo. Y ahí es donde tú entiendes cuál es la importancia de la iglesia de Dios. Lo importante de la casa de Dios está que es el lugar donde tú le demuestras a Dios tu compromiso con Él. Yo no voy pues porque tengo unos billeticos ahí que se los voy a estar dando allá. Mejor lo dejo en el cajón y me voy sin plata. Y hizo ofrendita, hay 2 quintitos. Eso es miseria. Siempre nosotros vimos esto. ¿Eso le das a Dios? Yo no le estoy pidiendo plata a usted. Ahorita va a entender lo que yo quiero decirle. Esos pastores que piden diezmo. ¿Quién le ha dicho a usted que los pastores piden diezmo? Dios te pide diezmo. No somos nosotros. La palabra lo dice. Y si usted no ha leído la Biblia o ha dejado de engañarse todo el tiempo o se ha engañado todo el tiempo, o por gente que no tiene idea de estas cosas porque habla. Y este tema que recién estoy tocando, ¿sabe? Porque el pastor de la iglesia se encarga de que tú sepas lo que Dios te exige. En Mateo 3:13, no solo te exige eso. En Mateo 3:13, ¿qué dice? Dice que cuando Jesús venía, lo vio a Juan y Juan lo vio a Jesús y Juan estaba bautizando en el Jordán. Estaba allá. Y le dice Juan, Señor, tú vienes a mí. Porque ellos no estaban a distancias cortas, estaban a distancias largas. Señor, tú vienes a mí, le dice Juan a Jesús. Jesús tenía 30 años. Claro, y era hombre, estaba con todos sus cabales. Ahí quería él entregar su vida a Dios y que Dios derrame su Espíritu Santo. Y va y le dice, tranquilo Juan, pero Señor, ¿no será yo el que necesito ser bautizado por ti? Juan no se sentía digno. Y el Señor le dice, tranquilo Juan, dejémoslo así por ahora, porque conviene cumplir con lo que Dios exige. Eso le dijo Jesús. Y lea Mateo 3:13. Y hay gente que no entiende la palabra.
Dios no te sugiere. Dígale a su hermano, Dios no te sugiere. Dios te exige. Y si le leo Malaquías 3, ahí se van a caer más de espalda todavía. Y van a decir, ay, era verdad. Dios te exige un bautismo, diga. Mateo 3:13. Dios te exige, diga, pan para su casa, alimento para el que no lo tiene. Dios te exige entregar tu corazón. Y si tú entendiste todo esto, estás conociendo al más grande. ¿Sabe qué? Nosotros lo entendemos esto, porque lo practicamos, lo hacemos. Está temblando este piso. ¿Sintieron? ¿Sintieron allá o no? Aquí se me movió el piso, fuerte. Gracias, Señor. ¿En qué iba? Dios te exige. Dios te da, pero te exige también. Pero también te exige fidelidad. Dígale a su hermano, te exige fidelidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo le demuestras devoción a Dios? Que tú verdaderamente lo adoras. Ahí dicen, ahí, orando en la cocina. Eso no es devoción. Al contrario, el que ora está pidiendo. ¿Pero acaso orar no es pedirle al Señor? La única manera de que tú demuestres devoción a Dios es en la casa de Dios. Que tú sí vienes, que tú sí le sirves, que tú sí le oras, que tú le agradeces, porque la alabanza es para Él. Que tú le sirvas. Dice que Jacob tuvo temor e hizo un pacto, hizo una promesa, hizo un voto, dice. En Génesis 31:13, y aquí es donde Dios se le aparece tiempo después de lo que, cuando hicieron el pacto con la piedra y le dijo que es casa de Dios, más allá, luego se le aparece de nuevo. En Génesis 31 dice, yo soy el Dios de Betel, escuche bien, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. ¿Quién le hizo un pacto, un voto a Dios aquí? Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Imagínense que el Señor se le aparezca y le diga, yo soy el Dios de Vástago. Porque esta es su casa también. También. No está creyendo, ¿no? Le dice, yo soy el Dios de Betel. Eso le dice, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, un pacto. Eso le está diciendo, el Señor le está diciendo a Jacob, yo reconozco la devoción que tú tuviste en mi casa. Imagínese que el Señor cada vez se le aparezca a usted y le diga, yo soy el Dios que estaba en tu iglesia, ¿te acordás? Yo vi cuando alcanzaste a este, le predicaste a este, salvaste a este hombre, le diste de comer a este hombre y lo trajiste, le diste alimento, le diste vestido, fuiste a verlo y lo abrazaste, porque en el momento en que él estaba por suicidarse, estaba en agonía, estaba mal, tú le diste mi palabra y yo reconozco eso que hiciste. Sembraste un proyecto para mi casa. ¿Cuántas personas han venido aquí con sus cementos y sus ladrillos y han dicho, hermano, esto para la casa de Dios? Bendición. Y el Señor un día le va a ver a este hombre y decir, gracias porque te reconozco el que fuiste a mi casa y pusiste el ladrillo y pusiste el cemento. Trabajaste en mi casa. Diste tus diezmos, ungiste el lugar. Porque ¿sabe qué? Si usted no lo entiende, cuando usted viene y da su ofrenda y da su diezmo, usted está sembrando en este lugar. No para... El Señor no necesita plata. El que necesita es usted, el que viene hambriento y sediento, el que ayuda a esta casa para que haya gasolina, que haya movilidades para ir a predicar o que haya el producto para ir a evangelizar a las personas.
Esa es la siembra que lo estábamos haciendo con el misionero Pedro. Se lleva a los majablancos con los chicos y los jóvenes ya han empezado a traer almas. Esa siembra es la que necesita el Señor para que su casa crezca. Para que su casa crezca. La casa de Dios es el lugar del compromiso con Dios. Diga compromiso con Dios. Donde llegaste llorando, te entregaste a Él, te bautizaste, pactaste con Él. Los recibiste en tu corazón y donde aprendiste a leer, enseñaste a muchos a leer, a conocer la palabra también. Serviste. Este es el lugar del compromiso para con Dios. Y la iglesia del rapto va a tener que aprender a honrar la casa de Dios. Así como otras casas, otras iglesias lo hacen también. Y si hay unidad en el cuerpo, va a haber una sola iglesia. Pero el que tenga un corazón verdaderamente entregado al Señor y esté circuncidado completamente, dejando todo el pecado afuera. ¿Se cansaron? ¿O lo dejamos para...? Yo lo veo con cara de hambre. Tercer lugar, donde va Elías y Eliseo estaba, o antes de su arrebatamiento, es Jericó. Diga Jericó. Segunda de Reyes, sigo con lo mismo. 4. Y Elías le volvió a decir, ¿dónde está Eliseo? Dígale Elías a Eliseo. Eliseo, dígale. Dígale Eliseo. ¿Dónde está? Dígale. Eliseo. Quédate aquí ahora. Porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y escuchen, vinieron pues a Jericó, dice, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, ya lo sé, cállate. Conviértete, pecador, te dicen algunos, ¿no? Creen ya que se ganaron todo. Lo mismo le decían a Eliseo. En Jericó es donde el Señor se convierte en un general de ejército. ¿Me da un minuto? Va a disculpar porque me hizo un poco de frío ya. El más grande, dice el Señor, el gran yo soy. Jericó es donde el Señor se convierte en un general de ejército. Diga, un general de ejército. Y de repente se le acerca un ángel de Jehová, dice a Josué, y Josué saca la espada y le dice, ¿qué le dice Josué? ¿Con nosotros o contra nosotros? Esa palabra no la he puesto ahí. Ni el uno ni el otro, le dice el Señor, el general. Ni el uno ni el otro. ¿Con nosotros o contra nosotros? Y era el Señor. Ninguno de los dos. Yo soy el mero mero, dice, el más grande, el que está aquí delante de ti y el que va a poner a tus enemigos bajo tus pies. Escuchen. Y una de las cosas que vamos a tener antes de irnos de esta tierra es que vamos a marchar. A marchar. Y no traje sus botines, Ángelo. Están guardadinhos ahí. ¿Ve que los cuido? Y dice que no vamos a caminar. Vamos a marchar. Diga, sí, vamos a marchar. Vamos a marchar. ¡Hup, hup, hup! ¿Dónde está Luis José aquí? No hay Luis José, ¿no? Está trabajando, ¿no?
como un ejército por Dios, con Dios y para Dios. Es que nosotros somos un ejército, diga, somos un ejército. ¿Sabe qué, hermano? La gente ve la iglesia como una religión. La ve. Ay, 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 ti, 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 ti. ¿Sabe qué? El diablo se ríe de eso. ¿Sabe qué? Se ríe. Aquí, en esta casa, se batalla todos los días. Nos traen endemoniados, nos traen enfermos, nos traen de todo. Y nosotros todo el día batallando, guerreando. ¿Y saben contra quién batallamos? Contra lo que no vemos. Por eso, el general de generales, el Dios y Dios de señores, es el que está frente a nosotros. Nosotros somos el ejército que obedece y marcha aunque no veamos. Ve por allá, no veo nada, tírele al blanco, a la derecha. ¿Cuántos grados? No lo sé. Pero obedezco, Señor, y aunque no vea, pero le achunto. ¿Por qué? Porque mi general me dijo a ese lado y en ese ángulo y en esa perspectiva, y es certero, porque Dios no falla. No falla. La iglesia se ha llenado de gente religiosa que no avanza. La iglesia está muerta. La iglesia debe adorar a Dios, a un Dios que vive, pero hay que guerrear cada día. La palabra de Dios no te dice, ay, 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 no te dice así. La palabra de Dios es guerra. Por eso muchos que no entienden, teólogos, hablemos de gente, historiadores, hablan de que la palabra es puro sangre. Dice, porque no entienden nada. Porque siempre ha sido una batalla contra el bien y el mal. Contra el ejército de Dios y el ejército de Satanás. Por eso es que estamos frente a la obra nosotros para levantar al que está caído, al que está enfermo. Y si alguno se fue, pues es por voluntad de Dios. No es porque yo quise que se muriera. Es porque es la voluntad de Dios y hasta ahí Él determina, porque del ejército los soldados caen también. Pero nosotros debemos permanecer firmes, porque Él es el general, el que nos comanda. Y en un ejército debe haber disciplina, debe haber uniformidad. Y usted, si no aprende a estar bajo autoridad, obediencia, no puede encaminar, no puede lograr el objetivo. Entonces usted no será de una iglesia que Dios se va a llevar, de lo que se va a quedar. Este es un ejército, yo dije, es un ejército, el que estamos levantando, gente de guerra para arrebatarle a Satanás. ¿Saben qué? ¿Cuánta brujería han tirado a este lugar? ¿Sabe que usted no tiene idea? Yo quisiera que venga y se quede con nosotros todos los días y ministre con nosotros. ¿Cuánta brujería tiran a este lugar? Pero ¿saben qué? Por el poder de Dios sale esa brujería. Sale la enfermedad y sale y quedan libres. Ese es el testimonio que damos. Hasta los que están con COVID se van sanos. En un ejército nadie habla de la ropa. Y no debe vestirse así, que no debe vestirse acá. Eso no es un ejército. Eso es un club donde usted le mira al hermano, ¿y por qué ese tiene ese vestido? Que se puso ese moño así, se puso la pichica así de otro color. Y las sandalias están media que no combinan. Esto no es un club. Esto es un ejército. Es la casa de Dios donde se guerrea, donde se pelea y donde dice Mateo 11, y arrebataremos, porque los violentos arrebatan el reino de Dios, dice la palabra. ¡Atención! Sí, le dije. ¿Dónde debe haber aprendido eso ustedes? Yo cuando iba al cuartel, el mismo corte. En un ejército todo luce igual. Todos debemos estar en un mismo sentir, porque el Espíritu de Dios es un mismo sentir. Y un ejército debe manejarse en una sola línea, caminando derechos y todos obedientes. Y ese es el Espíritu de Dios, manejando corazones en un solo sentir, donde nadie se tacha, donde nadie se apoca, donde se aman y se levantan y se perdonan. Y la gracia de Dios desciende en un solo espíritu.
Lo físico no importa, no importa. El ideal es lo que importa. El ideal, hacia dónde vamos. Ese es el objetivo. Diga el objetivo. Usted no verá en un campo de batalla a un soldado que le diga: oye, me hace ver muy gordo tu traje, cámbiame otro. No va a haber eso. Que mira, no te queda, que los pantalones te quedan medio chutos, ponete las botas para que no se note. No. Yo te voy a recomendar que te saques las botas porque así te ves más cortito. Hay iglesias que se dedican a predicar rollo, maquillaje, pestañas, ropa, vanidades, que le quedó y que no le quedó. Y yo me reí porque dijo que las pestañas le hacían así. Y vení. Un ejército, es que le gusta eso, ¿no? Ahora entiendo por qué muchos predican así. Un ejército tiene un objetivo, diga un objetivo. Un ejército tiene un enemigo. Tiene un enemigo. ¿Sabe dónde están puestos los ojos de los soldados? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver si sabe si es un soldado. En la urina, dice. No, pues. No va a matar animales. Usted tiene que tener los ojos puestos en el enemigo, en el que viene a hacerte daño, en el que está queriendo robarse las ovejitas, el que va a sacarlo de la iglesia, al que lo va a hacer perderse en el mundo. Prefiero yo que estés en el mundo y no en la iglesia. ¡Qué absoluta incoherencia! Si estar en la iglesia es lo más hermoso. Y cuando un día mueras y va la banda, ya te vas a ir al cielo porque estás asegurado, pues. ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? ¿Lo destruyo o lo echo afuera? El Señor te está haciendo una pregunta. Para el objetivo por el cual naciste se cumpla. Porque tú tienes un propósito que Dios ha puesto en tu vida. Y ya desde antes que naciera, ya Él sabía lo que iba a suceder contigo. Porque así dice la palabra. No hay enemigo que tema un ejército distraído. O mejor dicho, no hay enemigo que tema a un ejército que está pensando en otras cosas. El enemigo no descansa, no duerme. Diga, no duerme. Si un ejército está distraído chismeando, murmurando, las críticas, las ofensas, y que me dijo esto, y que me dolió, y yo le presté la bala, pero después me la devolvió porque era muy chiquitita y no le hacía la mía, la escopeta. ¿Cómo un coronel manda a sus soldados? Él va a venir, el general va a venir y te va a mirar y te va a decir: tu bota. No te va a decir así. ¿Qué te va a decir? ¡Atención! ¿Qué pasó con tu bota? Ay, que no sé. Te llueve. Ráfaga te llueve. ¿Qué pasó con su calzado? Y así va a hablar. Y los reprende. Esto es una iglesia que obedece, que marcha, que predica, que exhorta, que disciplina, que forma y que rescata al que está caído. Al que está preso, al que está cautivo, lo levanta, al que está sumergido en aguas profundas. Ese es el ejército, ese es el soldado que va a ir a rescatar al que realmente necesita. ¿Se acuerdan de Rambo? No me digan que no han mirado Rambo. Nosotros los más viejitos sí. Los otros puro Free Fire, ¿no? Este es el ejército, es el soldado de Dios que va a ir a ganar almas, que va a ir a levantar y que va a traer para que la casa de Dios reviente en gloria. Y todas esas almas que han sido rescatadas puedan adorar en un mismo sentir. Y el Señor, cuando venga, va a saber: esa es mi iglesia amada. El que recibe consuelo de la palabra que está abatido. Y el cuarto lugar, y con esto termino, es el Jordán. Diga el Jordán.
donde uno se humilla, diga. Donde uno agacha la cabeza. Es una iglesia que está sometida a Dios, diga. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra. Humíllense. Dice someterse, doblegarse, bajar el lomo. Mientras menos eres, más crece, más eres. Porque nunca conoceremos a Dios si no somos siervos de Él. Tenemos que ser siervos de Él. El general está ahí, pero nosotros debemos ser siervos de Él en todo momento. Tienes que encontrar siervos que sirvan a la iglesia. ¿De qué te sirve estar parado aquí años tras años si no buscas otros siervos que puedan integrarse a la obra maravillosa del Señor? Que puedan contribuir al crecimiento de la obra del Señor. Me están diciendo, estás despeinado, ¿ve? Pero igual soy bonito. Un siervo es obediente, diga obediente. Y si no eres siervo, ¿qué eres? Es uno que está de paso. Juan 10, un trepador simplemente. Tiene que haber servidores que sirvan en la iglesia de Dios, que entreguen su vida por Él. ¿Quién quiere dar su vida por Él? ¿Quiénes quieren estar firmes y marchar con Él? Dígale, yo te alabo, Señor. Yo bendigo tu nombre, porque eres el más grande, el que me da la fuerza, el que me encamina y el que me guarda de todas las acechanzas del enemigo. Me das las armas para poder defenderme. Tu Espíritu Santo, que me da fortaleza, me da paciencia, me da amor para velar por mi hermano. Porque si estoy aquí, estoy adorando en la casa de Dios al Dios más grande y poderoso que me da la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a Él.